Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este programa llamado Derecho para Chuecos, en el cual abordaremos temas sobre fundamentos de derecho, los cuales son bastante interesantes y nos pueden ayudar en nuestra vida profesional. Les presento a quienes nos acompañarán en este proyecto. Está con nosotros el compañero Martínez Chama Marco Antonio, la compañera Martínez Medrano Gloria Ivonne, la compañera Longuinos Domínguez Guadalupe Michel, la compañera Corona de Jesús Grisel Floricet, el compañero Arroyo Martínez Ismael y su servidor Javier Torres Morales. Para este primer episodio titulado Principios Generales del Derecho, en el cual abordaremos los siguientes temas: 1.1 Ética y moral, 1.2 La sociedad y sus valores, 1.3 Concepto de derecho, 1.4 Clasificación del derecho natural, positivo, vigente, público, privado y social, 1.5 Conceptos jurídicos fundamentales, derecho objetivo y subjetivo, hechos y actos jurídicos, retroactividad, abrogación y derogación. 1.6 Concepto de normas y su clasificación. 1.7 Fuentes formales del derecho, concepto y su clasificación. 1.8 Estructura jurídica del Estado mexicano, Federación, Estados, Municipio y el Distrito Federal. 1.9 División de los poderes, sus facultades y atribuciones. 1.10 Concepto de persona, atributos, clasificación, derechos y obligaciones. 1.11 La obligación y su estructura, elementos, fuentes, cumplimiento y extinción de las obligaciones. 1.12 Concepto de contrato y su clasificación. 1.13 Concepto de convenio. 1.14 Juicio de amparo. 1.15 Ramas del derecho aplicable a la logística. Esperemos que estos temas les sean de su agrado. Sin más que agregar, comenzamos. El primer tema, la ética y la moral, que será impartido por su servidor. La ética se entiende como una filosofía moral. Esto es una reflexión sistemática, como una indagación teórica acerca del modo más adecuado de actuar y vivir la vida para que ésta sea más buena, es decir, lo más plenamente humana posible. En otras palabras, podemos entender a la ética como una reflexión crítica en base a alguna experiencia moral, ya sea que se pueda presentar de forma colectiva o individual. Conocemos sus raíces y sabemos que su pretensión es una cierta universalidad y lo que la ética nos arroja de cómo deberíamos de comportarnos para alcanzar en nuestra vida alguna especie de plenitud y desarrollarnos en lugares más justos. Es por ello que se considera ser válido para todas las personas sin importar la sociedad en la que se encuentre. ¿Cómo se relaciona el derecho en la ética? Bien, sabemos que el derecho está formado por un conjunto de normas, las cuales están bajo un mismo contexto, y las personas que rigen el poder político para organizar la convivencia de una comunidad. Hay que reconocer que el derecho no es completamente ético o neutro y que dentro de las leyes tiene que haber valores, incluso hasta por las personas que las difunden. Normalmente estas leyes tienen una mayor aprobación por la comunidad. La ética decide por medio de las razones y el derecho ordena actuando de forma imponente, incluso haciendo las cosas por la fuerza. Claro, esto se entiende por el poder que tiene, que conlleva todo esto. Continuando con lo que es la moral, es un hecho que nos enseña nuestra propia experiencia en que determinadas circunstancias expresamos valoraciones morales. Los contenidos de nuestros juicios se reflejan a categorías apuestas de bien o mal. Prácticamente se refiere a las pautas que nos rigen en nuestro carácter al momento de realizar algunas cosas o al tener que tomar decisiones de carácter moral. Si lo hacemos de la forma en la que nosotros mejor convenga, o por lo menos que tú lo consideres bien, es ahí donde se empieza a formar nuestro carácter propio.
se va forjando en base a nuestras propias vivencias, haciendo que el resultado sea una persona con carácter definido y con un buen criterio en la forma de ver las cosas, con una perspectiva diferente, con una forma más razonable, más racional al momento de ver las cosas. El tema 1.2, la sociedad y sus valores. La sociedad y los valores. En el entorno social también se percibe una indolencia hacia lo que sucede alrededor o a las personas cercanas. Se dice con frecuencia que el mal comportamiento de las personas sucede porque carecen de valores, aprendizajes que tal vez tuvieron en sus hogares, en la escuela o en donde se desarrollaron, pero quizá diversas circunstancias influyeron para que los olvidaran o al menos pensar que no existieran, que están de más. Bien, la sociedad actualmente se caracteriza por una gran diversidad de valores, ya que cada cultura y grupo social puede tener diferentes perspectivas sobre lo que es importante y valioso. Por otra parte, también es importante destacar que el comportamiento de las personas no es homogéneo y no se puede generalizar para toda la sociedad. En muchas sociedades ha habido un aumento en el individualismo, lo que ha llevado a que muchas personas prioricen sus intereses personales por encima de los valores colectivos. Esto puede llevar a la falta de empatía y la solidaridad con los demás. Creo que también el uso de la tecnología ha afectado de manera brutal a las personas, las cuales han llegado a un punto en donde se han deshumanizado. Es así que el uso excesivo de la tecnología puede llevar a que las personas pierdan la habilidad de conectarse con los demás en un nivel personal y pierdan la capacidad de comunicarse de manera efectiva. También puede contribuir a una disminución en la capacidad de enfocarse y de mantener la atención. Pero bueno, lo que nos interesa es la respuesta de cómo podemos fomentar los valores, el cual sabemos que es un proceso complejo que requiere de una participación enorme de diferentes factores muy importantes como lo son la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones públicas. Así que comentemos y fomentemos más valores. Comencemos con el tema 1.3, concepto de derecho. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Como bien se menciona, el derecho es la recopilación de todas las reglas, por así decirlo, que las personas tienen que cumplir, que tienen la finalidad de proteger a las personas mismas, las cuales van a ayudar a realizar mejor las interacciones sociales que son fundamentales para tener una buena realización personal de cada individuo, que nos van a ayudar a aprender cosas nuevas de manera positiva, con cosas que nos ayuden, con información que desconocíamos. Es por ello que el derecho es fundamental para la sociedad porque establece un conjunto de deberes, los cuales son reguladas para las relaciones entre las personas y las instituciones. Dentro del derecho establecen los límites y las obligaciones del Estado en relación con los ciudadanos. Esto ayuda a prevenir el abuso de poder y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que en algunas ocasiones me ha tocado ver cómo algunas personas abusan de su poder y humillan a otras personas, y eso ya es considerado como violencia. Entonces nos damos cuenta qué tipo de personas están en el poder de nuestro país y no irnos tan lejos, ver lo que pasa en nuestro municipio. Así que por favor, seamos mejores personas. Hola a todos de la audiencia de Derecho para Chuecos. Mi nombre es Ivonne y el día de hoy les voy a hablar acerca de la clasificación del derecho. Y para iniciar debemos de empezar con el derecho natural.
Y pues, ¿qué es esto? El derecho natural son conductas ya propias del hombre, es decir, no están como tal escritas en papel o en la ley de un estado, de un país o de una sociedad. No, son las acciones que el hombre ya trae por sí en naturaleza, en su naturaleza propia. Un ejemplo de ello es cuando mentimos, porque no como tal está escrito en una ley, ¿sabes qué? Pues las mentiras son esto y esto, no. Son ya esas acciones, esas actitudes o esas formas de ser, de expresar, que nosotros ya traemos de forma natural. Las mentiras, pues nadie nos las enseñó, nosotras las aprendimos solos. Es por eso que se le puede denominar como derecho natural. Y dicho en otras palabras del autor Nate Herbert, entendemos al derecho natural como la prescripción de la razón en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Es algo formal, es una definición formal, un poco confusa, pero ya les di la definición un poco más digerible, más fácil de entender, y pues eso es en la primera clasificación del derecho. Por otra parte, pues siguiendo con el ejemplo de que las personas mienten, pues trae consecuencias. En este caso, el derecho natural trae consecuencias. Y es que este derecho, al ser tan intrínseco en el ser humano, es decir, que se da tan de forma natural, tan espontánea, por así decirlo, se necesita regular porque va a llegar un punto en el que va a afectar a todos. Entonces, para que pueda ser regulado, da origen al derecho positivo, el cual digamos que es la formalidad de nuestras normas, porque ya son escritas por un órgano legislativo y son dados para toda la sociedad, es decir, que todo eso que nosotros hacíamos de forma natural, ahora va a estar regulado por el derecho positivo. Por ejemplo, pues las personas seguían mintiendo y hasta cierto punto tenían problemas por inculpar a otros, dando falsos testimonios. Entonces, pues ahora este tipo de acciones son ya previstas por la ley, la cual ya fue escrita. ¿Por qué? Porque como consecuencia de las mentiras que llegaban a perjudicar, pues esta se necesitaba regular para no seguir perjudicando. Y si ya necesitan una definición acerca de derecho positivo, tenemos al autor Álvarez, que nos da la definición siguiente. Definimos como derecho positivo al conjunto de normas creadas de acuerdo a los procedimientos establecidos por una autoridad soberana, competente, que rigen un momento y lugar histórico determinados y de las cuales se derivan facultades o prerrogativas en relación a los sujetos que se dirigen. Es decir, el derecho positivo es propio de un lugar, en un cierto tiempo y en un cierto momento. Y pues como ya lo dijimos, son todas aquellas que rigen la conducta de una sociedad. En otros temas, y no dejando de lado al derecho positivo, también tenemos al derecho vigente. Y como su nombre lo dice, es todo el derecho que esté en vigor en nuestro país, es decir, que tiene la validez en este espacio, en este tiempo, y que también, pues al ser vigente, necesita ser publicado con antelación para que los ciudadanos estén conscientes de los cambios que se vienen y puedan estar prevenidos de todo lo nuevo, de todo lo que está en vigor, de todo lo que nos está rigiendo actualmente. Entonces, pues obviamente para que nosotros tengamos conocimiento de este derecho vigente, en México el derecho que es vigente o que nos está rigiendo es publicado en el Semanario Oficial de la Federación, y tiene la obligación de publicar todas las nuevas leyes que son creadas en el país para el conocimiento del pueblo. Una definición del autor Maynes, espero que lo esté pronunciando bien,
Decimos que el derecho vigente es el conjunto de normas imperatributivas que en una cierta época y en un país determinado la autoridad política declara obligatoria. Pues es lo que ya anteriormente les dije, es pues como tal las normas que nos están rigiendo actualmente, las reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, hablando también acerca de derecho, también tenemos el derecho público. ¿Y qué es el derecho público? Ustedes dirán, pues son todas aquellas normas donde el Estado tiene el control, es decir, que ésta las regula buscando el bienestar de la sociedad en general, estableciendo orden e igualdad entre los ciudadanos, independientemente de que estos están en otros estados, municipios, no sé, colonias, etcétera, ya que esta es válida en toda la República. Puedo decir que, por ejemplo, si una norma que fue establecida por el Estado, no sé, alguna norma que haya sido establecida, pues va a tener la misma validez aquí en Puebla como en la Ciudad de México, como en Monterrey. Y pues este tipo de derecho afecta a toda la sociedad, por eso pues es público, porque es de todos. Un ejemplo muy pues de derecho público entendemos también las problemáticas de la seguridad social, la protección al medio ambiente o el desempleo. Este tipo de derecho pues nos afecta a todos, son las problemáticas que nos afectan a toda la sociedad. Es decir, si un asesino anda suelto, pues obviamente nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos seguros, o la escasez de trabajo, la falta de trabajo también afecta a todos. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestra economía se ve afectada al no haber trabajo, al haber desempleo. Entonces es cuando hablamos de derecho público y son a todas aquellas normas que van a regir pues a toda la sociedad. Entonces pues por eso decimos que es público, porque es para todos. Hablando un poco más acerca de la clasificación del derecho, también tenemos el derecho privado, y se refiere a todas las normas que regulan las relaciones que existen entre particulares, es decir, esta no afecta a terceros o a toda la sociedad, solo a las personas que están involucradas en alguna situación. Ejemplo de ello es cuando en una familia existe un juicio de alimentos. Esto no afecta a toda la sociedad y solamente afecta a los involucrados, que en este caso pues es a la familia. La definición formal de derecho privado es que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares, y en este se presentan relaciones de coordinación entre los sujetos que rige, pues se encuentran ubicados en un plano de igualdad. También, aparte del derecho privado, tenemos el derecho social, que es el conjunto de normas que buscan equilibrar al Estado con los particulares que son vulnerables, buscando su protección y a su vez la paz social. Ejemplo de ello son los grupos de agricultores, los cuales son particulares, pero al ser vulnerables ante ciertas situaciones, el Estado busca protegerlos creando normas o reformas específicas para ellos. En palabras más formales igual, tenemos que es el conjunto de normas jurídicas que dan protección especial a ciertos grupos considerados vulnerables. No rige una relación supra-subordinación. Su contenido normativo otorga una marcada protección a algunos de los sujetos a quienes regula. En otros temas también les voy a hablar acerca de los conceptos jurídicos fundamentales, y para iniciar este apartado debemos de tomar en cuenta que al querer hablar de derecho, primero tenemos que clasificarlo, ya que al hacerlo nos ayudará a comprender y poder manejarlo de acuerdo a la situación que se nos presente. Iniciaremos con el derecho objetivo, el cual son todas las normas jurídicas vistas como un objeto. En este caso, pues son las normas escritas, no sé, en papel, en la Constitución o cositas así, en la ley. Este tipo de derecho es preciso, ya que rige la conducta social pues en la sociedad, y así como permite conductas también las prohíbe, además de que este es propio en un tiempo y un espacio determinado, es decir que pues tiene que estar presente en una cierta época y en un cierto lugar. Por ejemplo, no va a ser lo mismo aquí que en Estados Unidos o en otro país.
La definición formal que tenemos es que el derecho es, en su sentido objetivo, es un conjunto de normas, trátase de preceptos imperativo atributivos, es decir, de reglas que además de imponer deberes conceden facultades. Así como también existe el derecho objetivo, también tenemos el derecho subjetivo. En este caso, el derecho subjetivo lo entendemos como la puesta en acción del derecho objetivo y podríamos decir que es llevar a cabo a la práctica las normas jurídicas y recibe el nombre de subjetivo ya que tiene que ver con el sujeto, o sea, con la persona, con nosotros, para hacerlo válido o hacerlo funcionar. Podríamos decir que el objetivo es como tal la ley escrita y el subjetivo es cuando nosotros hacemos valer esa ley escrita, pues atendiendo a beneficios o en este caso pues sanciones, también si hicimos algo mal de acuerdo a la ley. En una definición formal tenemos que es una función del derecho objetivo. Esta es la norma que permite o prohíbe el permiso derivado de la norma. Esto es dicho en palabra de Maynes. Y un ejemplo de esto es una persona que tiene derecho a manifestarse y ejercer su libertad de expresión. Esta libertad de expresión tiene una regulación a través de las normas jurídicas. En este caso, el derecho objetivo es la regulación de la norma de libertad de expresión, mientras que el subjetivo es cuando una persona lleva a cabo las acciones para expresarse, no sé, dar su punto de vista ante cierto tema o en este caso, no sé, a lo mejor posiblemente en una huelga, que como nos dijo el profesor, pues ya no es tan libre que digamos, no es tanto un derecho, pero ese es un ejemplo. Otros conceptos muy importantes también tenemos el hecho y el acto jurídico, que al escuchar podemos decir que son iguales, incluso hasta los podemos emplear mal porque no sabemos la diferencia, pero en este caso el primero nos habla de las acciones que una persona puede realizar y que le pueden traer consecuencias legales que el sujeto no espera. Estamos hablando de hecho jurídico y un ejemplo es cuando una persona roba y la descubren en el acto, entonces esto le trae pues consecuencias legales como el ir a la cárcel y se habla de un hecho porque como tal la persona no se lo espera, o sea, simplemente comete la acción esperando que no tenga represalias, pero al final sí las tiene y pues es algo que esta persona no esperaba. Y si buscamos una definición formal, obtenemos que son los acontecimientos de naturaleza en los que puede intervenir o no la voluntad del hombre, pero nunca con la intención de producir efectos jurídicos y a los cuales el sistema normativo atribuye consecuencias de derecho. Como se los dije, es actuar tal vez por beneficio o por malicia, pero uno no se espera que estas acciones tengan pues consecuencias, por eso es como un hecho y no tanto un acto. ¿Y por qué? Porque tenemos que los actos jurídicos, de acuerdo al autor Herbert, que ya lo mencionamos anteriormente, es el acontecimiento en el que interviene la voluntad del hombre y al que el orden jurídico atribuye consecuencias de derecho. En palabras más claras, es que a diferencia del hecho jurídico, este es llevado a cabo de manera consciente, esperando recibir algo a cambio, en este caso una consecuencia legal. Y podemos decir que es realizar una acción de realizar acciones para darles una formalidad en la cual esperamos obtener un respaldo pues bien definido por la ley. Y en este caso se involucran dos o más partes. Ejemplo de ello es la celebración de un contrato de un servicio, no sé, podría ser de internet, de luz, en donde la parte que contrata espera recibir el servicio solicitado a través pues de un contrato de servicios,
mientras que la otra parte tiene la obligación de brindar este servicio y recibir a cambio un pago. Es decir, pues estas acciones se llevan a cabo en la celebración de un contrato, el cual dicho contrato pues tiene un respaldo de la ley. Si se cumple, pues obviamente no va a pasar nada, pero si no, pues sabemos que tiene consecuencias como, no sé, ir a la cárcel, pagar una indemnización o cositas así. Hablando de conceptos pues jurídicos, tenemos uno muy importante que es la retroactividad de la ley, la cual tiene como fin beneficiar a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando decimos que una persona fue juzgada con una ley que tenía pues vigencia hace unos 10 años y esta persona obtuvo en ese entonces una pena de 50 años de cárcel por un X delito que haya cometido, pues digamos que esta persona ya está en la cárcel cumpliendo su sentencia y pues mientras la persona sigue cumpliendo su sentencia dentro de, su abogado llega y le da la noticia que se ha reformado dicha ley con la cual a él lo juzgaron y que ahora la pena máxima para el delito que esta persona cometió es de 15 años. Por lo anterior, que ya que ya les expliqué, pues el abogado le comenta que ahora pueden hacer retroactiva la ley y que ahora pueden beneficiarse de dicha ley para reducir la condena. Entonces podremos decir que en caso contrario de que en lugar de que disminuyeran los años para dicho delito aumentan, pues no podríamos hacer retroactiva, ya que la retroactividad busca beneficiar, no perjudicar, porque si la persona había obtenido 50 años y digamos que ahora esa pena hubiera sido de 75 años, pues a esta persona no le pueden aplicar esa ley. O sea, él seguiría con su sentencia de 50 años, pero en este caso, en este ejemplo, decimos que no, que disminuyó, entonces pues estas personas pueden hacerse beneficiosas de estos cambios. Entonces, podemos tener una definición formal de la retroactividad de la ley que podemos decir que es cuando se viene a desconocer, violar o de alguna forma restringir las consecuencias jurídicas que se actualizaron en favor de una persona determinada y en relación con la ley antigua, siempre y cuando esta modificación sea perjuicio de alguien. Siguiendo con más conceptos, tenemos la abrogación de la ley, que es cuando una ley pierde su total validez en la sociedad y esta deja de ser vigente y en su lugar entra una nueva ley, la cual ahora pues debe de ser nuestro deber cumplirla, es decir, de plano ya se eliminó una ley con la cual nos puedan juzgar, pero en su lugar entra una que pues digamos más novedosa, con cambios, entonces pues digamos que ya se elimina completamente. Eso es abrogación. A diferencia, también tenemos la derogación, que es cuando se quitan algunas partes de la ley, es decir, que esta no es eliminada en su totalidad y solo de forma parcial. Entonces, digamos que sí, la ley no es una modificación, por así decirlo. Y en términos más formales, tenemos que es la obligación, abrogación y anulación de la ley. Ya por última aportación, en último subtema del cual les vengo a hablar, es el concepto de norma. Entonces, vamos a iniciar con una definición formal, en la cual tenemos que la norma es, por tanto, un fenómeno esencialmente social, ordenador y regulador de las conductas de los miembros de una sociedad de acuerdo con el proyecto social. Esta es una definición del autor Tornazo y, pues, en otras palabras, podemos decir que la norma, pues como tal, es todo lo que nos regula, va de acuerdo pues a la sociedad a la que pertenecemos y pues tiene un objetivo, que en este caso sería un proyecto social, como mejorar la convivencia y cositas así.
Tenemos también que las normas se dividen en sociales, las cuales surgen por acuerdos o costumbres y se encargan de regular la convivencia en la sociedad, hacerla más amena. Pues en sí, como toda norma social, pues busca una sana convivencia, por así decirlo. Sabemos que no existe, pero pues por algo son puestas, porque buscamos esa buena convivencia. Y pues un ejemplo es cuando nosotros hablamos o dirigimos con respeto hacia los demás, es decir, pues no interrumpimos, o que nos dicen, no sé, habla después de tu compañero, o dirígete con respeto, pide las cosas por favor, y cositas así. Esa es una norma social, ayudan o mejoran a la convivencia. Y también tenemos las normas morales, las cuales se encargan de regir el comportamiento humano y son propias de una persona. Nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo. Son subjetivas porque pues es de cada persona. Por ejemplo, lo que para mí puede ser algo bueno, para alguien más puede ser algo malo. Y viceversa, lo que para la otra persona es bueno, para mí es malo. Entonces, por eso decimos que son subjetivas y la moralidad va de la mano con la ética, que es quien la estudia, y al final de cuentas la ética, pues como tal, nos va a ayudar a nosotros a alimentar esas normas morales que nosotros tenemos, a guiar, por así decirlo. También tenemos las normas religiosas, las cuales regulan al hombre a través de encomendaciones de un ser divino. Por ejemplo, este tipo de normas son las que impone la Iglesia, por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica, pues las normas más mmm, famosas, por así decirlo, tenemos que son los 10 mandamientos, como no matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas y cositas así. Al final de cuentas buscan regular pues al hombre a través de dichas normas, teniendo pues como tal sanciones y pues regularmente el cumplir estas normas al pie de la letra. Sabemos que no es cierto, que nadie lo hace, pero pues digamos que alguien lo llegara a hacer, es como beneficio, va a obtener pues llegar al paraíso. Sin embargo, alguien no las cumple, pues ¿qué dicen? Se va al infierno. Entonces por eso decimos que son religiosas, porque son hechas por un ente divino y pues como tal tienen o el paraíso o el infierno. Y por último tenemos las normas jurídicas, las cuales son normas que regulan el comportamiento del hombre al que pertenece en una sociedad. Estas sí o sí deben de ser cumplidas, ya que de no hacerlo traerá una sanción, como el ir a la cárcel o pagar alguna multa. Pues en sí son las normas jurídicas son pues la ley que nos está rigiendo pues en esta sociedad. En este caso pues tenemos las normas que rigen a pues a México, pues, la ley que dicen, no, pues no sé, nos pasamos un alto, un semáforo, pues que la ley cae sobre nosotros y el tránsito nos va a multar. O no sé, yo robé, pues la ley va a actuar sobre nosotros y pues que, pues puedo ir a la cárcel y cosas así. Y esa sería mi aportación para este apartado. Espero que pues hayan aprendido bastante aquí para este podcast. Con mucho gusto, soy Ivonne y nos vemos. ¿Qué tal? Mi nombre es Grace Alfaricet Corona de Jesús. El día de hoy voy a hablarles acerca de lo que es las fuentes formales del derecho. Dentro de las fuentes formales del derecho son los procesos de creación de normas jurídicas. El derecho mexicano contempla a la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Bueno, pues bien sabemos que en cualquier lugar se tiene un sistema de derecho ya escrito. Para que comprendamos un poco más qué es la legislación, pues esta es la ciencia de las leyes, es decir, es una concepción estática frente a la realidad social, mientras que la función legislativa es dinámica, tanto que implica una apreciación de los valores e intereses sociales. Esto es para que sepamos un poco más la diferencia y pues no nos estemos confundiendo, porque pues sí se derivan, pero no son lo mismo en cuestión a lo que son.
Bueno, pues vean, una ley está vigente en tiempo y lugar determinado. Sus razones de ser llegan a ser por economía, políticas, cuestiones culturales. Sin embargo, la sociedad ha cambiado y sigue cambiando. Y para que pues las leyes puedan cambiar a la par de la sociedad, los legisladores deben de estar al tanto de lo que pasa a su alrededor para poder modificar las normas y que todo esté más padre, ¿no? Así como que no está todo así como de, seguimos en esa edad, ya estamos más actualizados, ¿no? Bueno, sus características para poder crear una nueva norma son que debe estar observada por formalidades, esta tiene jerarquías y pues otra de las características es que son producto de las políticas, pues los gobiernos influyen en por qué se modifican o se crean las leyes. Un ejemplo de esto sería la reforma energética de Peña o lo que está haciendo actualmente nuestro querido presidente AMLO en querer quitar los organismos autónomos. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la jurisprudencia. Es otra de las fuentes formales que es la doctrina que establece el Tribuno Supremo al momento de hacer cumplir la ley. Un ejemplo fácil sería cuando dicta sentencia a los repartidores independientes. En este caso se le dictaría sentencia porque pues ellos no se les llamaría como falsos autónomos, pues deberían de estar sujetos a una relación laboral o una ley del trabajador autónomo. Pues en este caso ya es lo que entra el tribunal a hacer lo suyo. Pues gracias a que existe la jurisprudencia, pues ya se tiene mayor certeza de saber qué es lo que va a pasar con nuestro caso, ya que pues si no existiera la ley se aplicaría de una forma o de otra y pues no sabrías qué onda, ¿no? Andarías así como de, ay, ¿qué va a pasar? O sea, ya tienes más certeza de cuál es la situación. Ahora bien, si vamos a hablar de la costumbre, es algo muy común para algunas personas. Tal vez si tú que me estás escuchando eres de algún lugar que pues se rige más por las costumbres, es cuando se repite mucho una conducta por mucho tiempo y con eso y bajo algunos requisitos se vuelve en una norma. Es por así decirlo, mientras todos estén de acuerdo y no afecte a la sociedad, se aprueba. Un ejemplo sería, bueno, este ejemplo me lo comentaba en clase un maestro hace ya tiempo, que hablaba sobre que en algunos pueblitos pues ya se cambia a los hijos, bueno, en específico las hijas se cambian por qué, o por un chivo, por alguna cosita, ¿no? Pero se les hace ya muy normal, o sea, eso ya no es algo ilegal. Pero si lo hicieran aquí en una ciudad, eso estaría de muy mal ver. Bueno, ahora vamos a tocar otro tema que es seguido de que se llama estructura jurídica del Estado mexicano. Los Estados Unidos mexicanos son una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Esto es en base a lo que es el artículo 40. Bueno, pues la estructura jurídica, según la Constitución, hace saber que cada estado tiene las tres funciones que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Sí, cuenta con 191 estados miembros. Los estados miembros gozan de todas aquellas que se le otorga a la federación, al cual las facultades compartidas son educación, salubridad, asentamientos humanos, ecología, controversias civiles o penales federales, que solo afectan a intereses particulares, combate el alcoholismo o la seguridad pública. Bueno, esto está dentro de lo que son los estados, los municipios y pues el Distrito Federal. Otro de los temas que podemos tocar en este pequeño lapso de tiempo es sobre la división de poderes. De verdad, este tema está bastante bueno. Yo cuando supe de esto dije, wow, qué bien, ¿no? Que ahora ya es todo distinto. Les voy a decir que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Existen disposiciones equivalentes para los estados.
La división de poderes se volvió muy importante y de gran beneficio para nosotros los ciudadanos, ya que antes de la división de poderes, pues sí era bastante así como de, no juegues, ¿es en serio? Pues antes existía lo que habían reyes y así. Un ejemplo, pues para rápido sería que llegaba el rey a tu local, a tu negocito, ¿no? Y te decía, ¿sabes qué? Me lo voy a quedar. Y pues tú te tenías que decir, ok, sí, está bien. ¿Por qué? Porque pues el rey tenía todo el poder. No había ley por encima de él. Pero gracias a la división de poderes hoy en día eso no puede pasar, pues estaría mal. El primer poder del que podemos hablar es el ejecutivo, que se encarga de planear y ejecutar proyectos del país, coordinando y ejecutando acciones del gobierno. Y se encarga de la política exterior. Esto es como por ejemplo el presidente es ya no nos puede juzgar ni castigarnos nada más así porque se le dio la gana, como antes con el rey, ¿no? Esto es porque ya no puede llegar y decirte, ¿sabes qué? Dame tu local y pues ya tú te quedas así. No, porque ahora pues ya existe lo que es el derecho a la propiedad privada. Y si quisiese poner un juicio, ya no se podría porque pues el poder judicial se separa del poder ejecutivo. De esta forma nadie tiene todo el poder y pues así ya no estamos todos así como en la edad media. Ahora podemos hablar sobre lo que es el poder legislativo. Es representado por el Congreso que es un grupo de personas elegidas por voto. Estas crean leyes, comúnmente se les conoce como congresistas o diputados. Estos tienen la autoridad de crear leyes solo bajo la Constitución. Pues la Constitución nos protege de ideas tontas, de ideas así como que podrían perjudicarnos y dañar, pues, en este caso, a nuestra vida cotidiana. El Poder Judicial es aquel que cuida y protege las leyes de la Constitución. Es ejercido por jueces fiscales y magistrales. Supuestamente son lo máximo de la justicia. Estos pueden ser que pueden poner sus juicios sobre el poder legislativo o el ejecutivo. Pues gracias a que existe la división de poderes, nadie tiene todo el poder. Si no, sería una dictadura y estaríamos así tipo viviendo en la Edad Media. Pero pues gracias a esto debe de existir un balance más cordial para todos, ¿no? Y pues para que esto exista debe de existir una libertad de pensamiento. Para terminar, pues me gustaría hacerles saber que pues yo esto lo relacioné con dictadura de cuando estuvo Porfirio Díaz, pues había demasiado poder para él. Pero pues bueno, yo eso se los dejo a su pensar y para que puedan saber más acerca de esto, síganos en nuestro siguiente podcast. Hola, muy buen día a todos. El día de hoy se hablará de unos temas muy relevantes, que es el concepto de persona, atributos, clasificación, derechos y obligaciones. Como todos sabemos, para cualquier persona no es tan relevante el derecho, pero si tú llegas a investigar a fondo, es muy relevante, ya que pues con eso haces validar nuestros derechos, o sea, sabes más de lo que ya deberías saber. Pero para darte más o menos una idea y como que la introducción del derecho, te explicaré unos conceptos para que entiendas un poco más. Empezamos. En primer lugar, concepto de persona. Es todo individuo capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Se clasifican en físicas y morales. Pues entonces, esto se entiende que el término de persona es un valor incondicional, que se ve reflejado en sí mismo, ya que posee la racionalidad y la autonomía. Jurídicamente alude al conjunto de derechos y obligaciones que se quedó asociada con la nacionalidad y libertad.
La teoría de la ficción sostiene que solo el hombre es capaz de ser sujeto de derecho. Sin embargo, el derecho constituye de manera ficticia a las personas jurídicas. La persona física es el haz de derechos y obligaciones a un ser humano individual, o también se puede decir que este término se designa a personas de un sistema jurídico. Lo siguiente sería atributos. Se describe como las cualidades, propiedades o características jurídicas que distinguen a unas personas, a unas de otras personas. Entonces se podría decir que son atributos significativos porque eso nos distingue de los demás. Este concepto lo tomo como la personalidad. Todos son diferentes y por eso nos distinguimos de otras. Como también el físico, todos somos diferentes y nos distinguimos de otras. La personalidad te hace ser capaz de ser titular de tus derechos y obligaciones. También se podría definir que son derechos de personas que nacen y mueren con la persona y que no se gastan, ni se venden, ni se transmiten. Así de simple. Pues derivado de los atributos llegan otros conceptos, que sería nombre. Conjunto de palabras que se utilizan para designar a una persona y por lo tanto se individualiza. Esto quiere decir que se constituye su parte esencial de la persona, no solo porque nos identifique, sino lo que hace ligar a un grupo familiar. El nombre de pila no está sujeto a ninguna norma jurídica. En cambio, el apellido se ha ligado a una situación legal de la persona, pues se adquiere debido a la filiación consanguínea o la adoptiva. Es parte esencial para que nos identifiquen. Y pues se podría decir que así hay como tal una organización en todo. Domicilio. Es el lugar donde se reside habitualmente. La persona reside con el propósito de establecerse en él. El domicilio puede ser voluntario, legal y convencional. El domicilio es el lugar de donde se va a hallar a las personas que se quiere detener. Aparte es importante porque hace que forme parte de la sociedad y de los atributos. Se tiene derecho a designar un domicilio para el cumplimiento de determinadas obligaciones. A este domicilio se le llama también de elección. Pues tiene importancia para el envío de notificaciones o emplazamientos, según determina la competencia en las autoridades. Y el tercero es el lugar de ejercicio de derechos. Estado civil. El estado civil de una persona es la relación concreta que guarda en relación con la familia. Pues es como tal una elección o derecho respecto a tu familia. También esto nos permite saber la condición de una persona. Es un aspecto importante, porque también identificas si está soltero o situaciones así. Establece ciertos derechos y deberes. Aparte, con ello se lleva un control en el registro civil. El estado de la familia tiene su origen en un hecho jurídico, nacimiento o en actos de voluntad como el matrimonio y la adopción. Patrimonio. Como atributo de la personalidad, el patrimonio es una facultad o derecho para poseerlo. Pues es el derecho que tiene toda persona para poseer sin importar su grado de pobreza o riqueza. Es lo que también genera una persona como para después disfrutar el patrimonio que dejó. O también podría ser para poder hacerlo a sus hijos, como una tipo herencia. Lo posee por el trabajo y esfuerzo. Es un conjunto de bienes. El patrimonio puede ser también de una empresa. Un ejemplo sería, si tu padre trabajó mucho tiempo y vio por el patrimonio de él, pero también para el tuyo, de una empresa
es diferente, ya que es para tener y que siga creciendo y no se quede ahí atascada. Nacionalidad. Se define como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Pues esto se refiere a que permite conocer las circunstancias en las que te encuentras. Esto podría ser como si eres mexicano, extranjero y ciudadano. En términos de derecho, se puede definir como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Es de los conceptos más importantes porque es indispensable saber de dónde eres. Es algo que también hace que nos reconozcamos y tengamos un buen atributo. Podemos cambiar y adquirir la nacionalidad. La ley de la nacionalidad señala que las personas morales son personas morales de nacionalidad mexicana, las que se constituyen conforme a las leyes de la República y tengan en ella su domicilio legal. Por otro lado, tenemos la clasificación. Las personas se clasifican físicas y morales. Personas físicas son consideradas como sujetos individualmente de derechos y obligaciones. Personas morales se consideran una agrupación que se une con un fin determinado. Pues bueno, en este aspecto, lo único que les hace diferentes es que en moral, una de las personas se une con un fin determinado, ya sea por una sociedad mercantil, una asociación civil, y en la otra, física, hombres y mujeres son considerados sujetos de obligaciones. También una tiene una finalidad de lucro y otra no tiene finalidad de lucro. Las dos son respetables, pero siento que la física es mejor porque tiene libertad de elegir y así. Sin embargo, en las otras tienes personas que toman las decisiones por ti. Los derechos y obligaciones son una parte esencial en la persona, ya que gracias a eso se forma uno como persona. Los derechos son libertades y garantías de los ciudadanos y son asegurados por los estados. Gracias a los derechos hay una buena convivencia, pues los derechos más esenciales son la libertad, la justicia y la paz. Aparte, reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos. Rigen la manera en la que los individuos viven en sociedad. Las obligaciones son compromisos y responsabilidades que se adquieren en el ejercicio de sus derechos. Pues, gracias a las obligaciones nos rigen y nos hacen acreedores de una responsabilidad. Una persona que es responsable de sus obligaciones considera como buena y con buena disciplina. Aparte, esto hace que nos formemos bien y hay organización en nuestra vida. Del siguiente tema que les vamos a hablar es la obligación y su estructura, elementos, fuentes, cumplimiento y extinción de las obligaciones. Obligación, el vínculo jurídico que existe entre un sujeto activo llamado acreedor y un sujeto pasivo llamado deudor, en virtud del cual este tipo se encuentra en la necesidad de cumplir con una prestación o conducta positiva de dar o hacer. Entonces, el acto que se realiza es que el vendedor se compromete a entregar una determinada mercancía y el comprador se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero. Y esto amerita a que se haga un contrato de prestación de servicios. También normalmente es conocido como una rama del derecho civil, destinada a regular los derechos personales o de crédito. Un ejemplo de ello sería una conducta negativa o abstención que consiste en un no hacer, mientras que el acreedor puede exigir incluso judicialmente su cumplimiento forzoso o su equivalente en dinero. El así llamado subrogado pecuniario, es decir, el acreedor puede hacer valer su crédito ante el deudor acudiendo al derecho objetivo por medio de las acciones que éste se le otorga. Sus elementos serían subjetivo. Este elemento hace referencia a los sujetos que intervienen en el vínculo obligacional, es decir, el acreedor y el deudor
siendo el primero quien puede exigir el cumplimiento de la prestación y el segundo quien se encuentra obligado a realizar la misma. En este elemento, la obligación desde el punto de vista del deudor la domina deuda y el acreedor la domina crédito o derecho personal. Se denomina subjetiva porque se genera por medio de la conducta del ser humano. Un ejemplo. En caso de que ambas partes estén compuestas por un único sujeto, la obligación se denomina subjetivamente simple, mientras que si alguna de las partes se compone de varios sujetos, se denomina subjetivamente compleja. Puede ser solidaria o mancomunada, atendiendo a determinado crédito. Objetivo. Esto adquiere su justificación en que, si los objetos materiales de la prestación desaparecen, aún subsiste la obligación, cosa que no ocurriría si el objeto jurídico de la obligación desapareciera. Debe tenerse muy en claro que la prestación es el comportamiento o conducta a realizar por parte del deudor o en beneficio del acreedor, constituyéndose como el elemento esencial de la misma. Un ejemplo sería: de una compraventa de un bien inmueble se ha de responder a las siguientes preguntas: ¿qué se debe hacer? Pero no se puede olvidar que se debe entregar. Esto hace que analices la situación. En conclusión, debe diferenciarse del objeto del contrario a realizar o fin socioeconómico del mismo. Casual. Este elemento hace referencia al vínculo que existe entre deudor y acreedor, el cual puede surgir de alguna de las fuentes de las obligaciones. Esto se refiere a que el incumplimiento del deudor faculta al acreedor a accionar aquel jurisdiccionalmente, finalmente para que se cumpla la prestación a la que estaba obligado. Un ejemplo sería, como señaló Justiniano, su efecto básico es permitir la exigibilidad del cumplimiento de la obligación y su existencia es indispensable para que se pueda hablar de una obligación. Por otro lado, ante el incumplimiento del deudor, en un ordenamiento jurídico se faculta al acreedor para que se haga algo ante el incumplimiento de la obligación. Esto es para que ejecute su deudor. Por otro lado están las fuentes. El contrato, entendido como el acuerdo de voluntades encaminado a constituir, modificar, regular o extinguir relaciones jurídico-patrimoniales. Se define en sí como el acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. Es una especie de convenios, ya que estos crean, transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Esto se lleva a cabo para tener conformidad y un compromiso respaldado por la ley. Cuasicontrato. Nuestro ordenamiento jurídico, como son la comunidad, la agencia oficiosa y el pago de lo no debido, se entiende como la declaración de una o varias personas que con arreglo a la ley está destinado o pretende generar consecuencias o efectos jurídicos y que consisten en la creación, concertación, modificación y otras. Esto se define como hechos voluntarios no convencionales, lícitos que generan obligaciones. Delito. Es generador de créditos patrimoniales. El delito, la culpa es positiva, acto comisión y tiene responsabilidad directa. Es un hecho lícito, dañino e intencional. Un ejemplo sería, cuando se infiere a un tercero un daño cualquiera, se genera en consecuencia la obligación, que es la de indemnizar ese daño, la responsabilidad. Por otra parte, el delito se define en sí como una acción u omisión imprudente o dolosa que tiene relevancia penal. Cuasidelito. Es generador de créditos en el cuasidelito es negativa. Acto o omisión de descuido, negligencia u omisión. Responsabilidad indirecta. Lo que equivale a decir que la responsabilidad en el cuasidelito es la indirecta. También es un hecho lícito, dañino y culpable. Un ejemplo sería: quien mata a una persona dolosa, culposa o preterintencionalmente incurrirá en responsabilidad penal sin prejuicio del deber de indemnización de los daños, a lo que cuasihabientes haya causado en el deceso de este sujeto. Enriquecimiento sin causa. Esta fuente de las obligaciones tiene que ver con el sistema de abstracción alemán, consagrado en el BGB, la transferencia de las propiedades de las cosas en el derecho de bienes. Entonces podríamos decir
Cada negocio jurídico es independiente de los demás, que conforme a un contrato, una negación y por ende, a diferencia de lo que en nuestro país ocurre, los demás negocios jurídicos conservan su plena validez, debido a restituir el sujeto, beneficiando al sujeto, perjudicado la cosa o el valor que ha tenido en causa jurídica. Existe un principio general. Nadie puede enriquecerse sin causa o a costa de otro. Pero es lo contrario. En simples palabras, es cuando una persona sin justa causa se enriquece a cuenta de otra. Abuso del derecho. Esta fuente de las obligaciones proviene, al igual de muchas otras, del antiguo derecho romano. Para los juristas de aquella época era el límite que tenía una persona para el ejercicio efectivo de sus derechos. Un ejemplo sería: una persona utilizaba o se ampara por un derecho propio para causar un daño o perjuicio a otra persona. Era el ámbito en el que se daba el abuso del derecho. En México, el abuso del derecho es muy común por tanta corrupción, pero no solo ocurre en personas, sino también en empresas e instituciones. No deberíamos permitir que abusen de nuestros derechos, pero pocas veces nos damos cuenta cuánto está pasando o cuándo está pasando. Se podría describir también como un abuso de confianza, porque tú brindas la confianza y ellos abusan del derecho o confianza que les diste. Uno de los últimos puntos sería el cumplimiento. El cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Al punto cabe reiterar que la prestación que materializa la obligación goza de una virtud importantísima. El acreedor puede exigir judicialmente. Bueno, llevar a cabo las obligaciones es uno de los aspectos importantes y eso te hace una persona responsable, te hace hacer cumplir con lo que te correspondía. Es una modalidad de cumplimiento. Un ejemplo sería: si pides prestado dinero y si ya habías quedado que en la fecha en la que lo darías, tienes la obligación de cumplir y darle en plazo lo que dijiste. Y eso es respaldado obviamente con la autoridad y con anterioridad. Si no hay documento de pago de por medio, la persona que te pidió el dinero no será responsable de dártelo. Y es que si tú no exiges o pones una ley de por medio, jamás te pagarán. Y eso es un poco más claro en un ejemplo de una escuela. Si no pagas la colegiatura, te pueden dar de baja y es una obligación pagar, punto. Y por último, extinción de las obligaciones. La extinción de las obligaciones se refiere a los actos jurídicos que producen la liberación del obligado, de la obligación contraída. Normalmente, la liberación del obligado tiene lugar al extinguirse la obligación. Es por ello que se toma en cuenta como modos de extinguir las obligaciones. Bueno, la condición puede ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva es cuando el nacimiento de la obligación depende de la condición se cumpla. Resolutoria, cuando cumplida la condición, extingue la obligación volviendo las cosas del estado que tenían, como si la obligación no hubiese existido. Un ejemplo de esto puede ser cuando fallece una persona, tiene una obligación. En este caso, la obligación se extingue. Una de las posibles causas de la extinción de la obligación, pago o cumplimiento, compensación y innovación, entre otras. Con una mejor explicación sería que si te prestan unos animales, pero se llegan a enfermar y se mueren, el objeto de prestación ya no existe, se perdió. Concepto de contrato y su clasificación. También denominados convenciones, según el artículo 1495 de la Constitución de Colombia, son actos por los cuales una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. ¿Cuándo se da la existencia de un contrato? Un contrato no existe hasta que haya la unión de una o más personas para llevar a cabo una acción o una cosa, en la cual se crean o se transmiten derechos, tanto derechos como obligaciones, los cuales deben ser cumplidos estrictamente por todos los miembros que componen a este contrato. Hay situaciones en las que
una parte tiene más derechos que la otra parte del contrato. Pero el elemento fundamental de un contrato es llegar a un acuerdo de voluntades de cada uno de los miembros. Podemos encontrar contratos por todos lados. Y la verdad es que son de suma importancia, ya que gracias a ellos se facilita el cumplimiento y el correcto funcionamiento de las actividades que se realizan en torno a nuestra sociedad. Para dar un ejemplo, podríamos basarnos en el hecho de querer tener internet, pues hacemos la contratación de un servicio. Es ahí cuando existe un contrato y existen dos partes las cuales se ponen de acuerdo para realizar una cosa o una acción. Igual en nuestros tiempos, o lo que más ocupamos nosotros, son las plataformas para escuchar música o ver películas, en las cuales tenemos que hacer un contrato para poder gozar de este tipo de actividades. Contratos unilaterales. El contrato es unilateral cuando el acuerdo de voluntades engendra solo obligaciones para una parte y derechos para la otra. ¿En qué consiste este contrato? Este tipo de contrato se enfoca más en otorgar obligaciones a una de las partes, mientras que a la otra se le otorga más derechos o goza de derechos. En este tipo de contratos, la balanza se inclina hacia un solo lado, de ahí el término de unilateralidad, de un solo lateral. Un ejemplo de este tipo de contratos es el contrato que se realiza al solicitar un préstamo, en el cual recae la obligación en el prestatario, ya que como éste solicitó o pidió prestado capital, tiene la obligación de devolver el capital que se le ha sido otorgado. Contratos bilaterales. El contrato bilateral es aquel que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes del contrato. Este contrato es lo opuesto al bilateral, ya que en este tipo de contratos todas las partes cuentan con derechos y obligaciones. Por ejemplo, el ejemplo más común es el contrato de compraventa, en el cual el comprador tiene la obligación de pagar el precio del producto, o jurídicamente dicho, de la cosa, y el vendedor tiene la obligación de dar la cosa a cambio de ese precio. Otros ejemplos son el contrato de transporte o arrendamiento. En el transporte un ejemplo simple es cuando nos subimos a la combi. Nosotros tenemos tanto el derecho tenemos la obligación de pagar por el servicio y el derecho de gozar del servicio de transporte. Y el chofer tiene la obligación de brindar el servicio y el beneficio de obtener ganancias al ofrecer ese servicio. Contratos formales. Formales son los que, de acuerdo con la ley, requieren de una forma escrita, pública o privada, para la validez de los mismos. Los contratos formales se caracterizan porque es necesario, un requisito, que el acuerdo y el otorgamiento de las actividades se haga de acuerdo a lo prescrito en la ley, para que el contrato pueda llegar a tener validez. En caso de que esto no suceda, este contrato puede llegar hasta anularse o no darlo por válido. No sirve. Si no se prescribe formalmente, el contrato no sirve. Un ejemplo de ello es la donación de bienes inmuebles, que debe tener un amparo formal para comprobar que en realidad se le ha cedido ese bien, al igual que las actas de matrimonio, etc. Contratos solemnes son aquellos que para su existencia requieren cierta solemnidad.
La forma es elevada a elementos de existencia del contrato. Ok, un contrato solemne puede existir siempre y cuando llegue a tener ciertos criterios de solemnidad. Pero, ¿qué es la solemnidad? Ok, la solemnidad son los requisitos que le otorgan validez, firmeza y compromiso a un suceso. Y bueno, se podría decir que es un contrato solemne, es aquel que necesita que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la ley, como bien pueden ser contrato de hipoteca, una donación, los cuales tienen que estar registrados valga la redundancia, en un registro público. Convenio. Concepto. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Es posible que se llegase a confundir o pensar que es lo mismo el convenio y el contrato. Sin embargo, lo que los diferencia es que el convenio simplemente transfiere, modifica, crea o extingue las obligaciones, solamente las obligaciones. Y el contrato hace estas anteriores, pero incluyendo tanto obligaciones como derechos. Por ejemplo, cuando se celebra un contrato de compraventa, el comprador y el vendedor llegan a tener un acuerdo de voluntades estableciendo un determinado precio. Pero en caso de que el precio llegase a cambiar y para no rehacer un contrato o celebrar un nuevo contrato, simplemente se crea un convenio en el cual se crea la obligación de pagar el nuevo precio establecido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ismael Arroyo Martínez y voy a comentarles un poco acerca sobre los dos últimos temas de este podcast, los cuales son el juicio de amparo y las ramas del derecho aplicables a la logística. Empezaremos con el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo, en términos generales, lo podemos comprender como un proceso judicial de naturaleza constitucional, instado por vía de acción a instancia de parte legítima por un agravio personal y directo que incide en su esfera jurídica en contra de un acto o ley emitido por una autoridad del Estado que contrarien alguna garantía individual consagrada en nuestra Constitución. Con esta definición, podemos entender que el juicio de amparo es una manera de defenderse de una ley o acto emitido por la autoridad que pueda atentar en contra de algunas de las garantías individuales que la Constitución nos otorga. Este tipo de juicios culminan con una sentencia que decida sobre la constitucionalidad del acto o ley reclamada, la cual tiene efectos de anulación sobre este acto o ley. Este amparo solo puede ser utilizado por el afectado directo y se limitará a ampararlo de este caso sin la necesidad de declarar la ley o acto que motivó la solicitud de su amparo. Según el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Este artículo es promulgado después de que en 1948 México propone el concepto de amparo entre diferentes países del continente americano, tanto en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, consiguiendo que el poder acudir a un tribunal nacional para defender los derechos humanos pasara a ser reconocido como un derecho universal. Desde la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución, realizada en el 2011, se amplían los derechos de las personas que se encuentran en México. Con ellos se establece que el Estado no otorga las garantías individuales, sino que reconoce los derechos que todas las personas tenemos por el hecho de ser personas, y establece diversos mecanismos para garantizarles, como el juicio de amparo. Ante los cambios realizados por esta reforma, se cambian las garantías individuales que la Constitución garantiza, ahora haciendo reconocer al Estado los derechos fundamentales que tenemos por ser personas. Además que México está envuelto en tratados internacionales, los cuales también garantizan derechos humanos con los que todos contamos. Desde el momento en el que nacemos, este cambio es expresado en el primer capítulo de nuestra Constitución, el cual fue renombrado y pasó de ser llamado Garantías Individuales a ser llamado de los Derechos Humanos y sus Garantías, y expresa en el primer artículo de este, el cual nos dice:
Artículo número 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Este artículo también establece que toda autoridad dentro de sus competencias están obligados a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, y a su vez el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación de los derechos humanos, afirmando un compromiso con la dignidad de los seres humanos. Y esto hace referencia a esta ley, pues el aspecto central de la vida en sociedad es el respeto a la dignidad humana, mediante el goce, protección y garantía de las libertades y derechos fundamentales de todo ser humano que conforma nuestra sociedad. Una vez que incorporamos un derecho humano en la Constitución o en un tratado, no podremos retroceder en los avances que se hayan dado para hacerlo valer, ni derogarlo o limitarlo con una reforma o ley subsecuente. Todos los derechos humanos deben entenderse relacionados unos con otros, no se pueden partir o dividir, y son universalmente reconocidos. Con esto podemos entender que cualquier violación a alguno de nuestros derechos tiene relación y puede afectar directamente a los demás. Todos los derechos humanos son igualmente importantes. Esto es en parte lo que se entiende cuando se dice que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. En caso de que nuestros derechos humanos no sean respetados, la nueva ley de amparo nos ayudará a buscar que las y los jueces federales revisen y en su caso ordenen su protección, y no solo en base a los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, sino también a los derechos humanos que se establezcan en los tratados internacionales de los cuales México forme parte. A partir de la presentación de la demanda de amparo, cada persona que participa en el procedimiento legal recibe un nombre. Por ejemplo, quien presenta la demanda de amparo ante el juzgado se llama quejosa o la parte quejosa. La autoridad a la que se reclama violó los derechos humanos de la parte quejosa son las autoridades responsables. La participación del Ministerio Público Federal dentro del juicio de amparo se debe a que él es el representante del pueblo mexicano y dentro de sus deberes está el velar por la procuración de justicia y el respeto a los intereses públicos. Estos son los principales implicados en un juicio de amparo. Sin embargo, los juicios de amparo toman muy en cuenta la materia en la cual se desenvuelve el caso y por el cual se solicita el amparo. A su vez, puede existir un tercer participante, el cual puede ser perjudicado por la resolución de este juicio y presenta un interés en que no se otorgue el amparo a la parte quejosa, teniendo la oportunidad de participar en el juicio como un tercer interesado, y esto pasa cuando la víctima u ofendido tiene el interés de que su agresor no sea imputado y puesto en libertad, pues la resolución de un juicio de amparo dicta que se suspenderá temporalmente el acto de autoridad que pueda causar un perjuicio. ¿Y contra qué tipo de actos nos protege el juicio de amparo? La respuesta más general es que nos protege contra todo tipo de acto de una autoridad, sea esta federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, como también las decisiones de los tribunales y las normas generales, las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, los mandos municipales, entre otros. Son ejemplos de normas generales. Esto quiere decir que mientras nuestros derechos humanos y constitucionales se vean comprometidos por cualquier acto de ese grupo de normas, podremos emitir una demanda de amparo y conseguir la suspensión del acto reclamado. Esto incluiría actos de autoridad, tales como la clausura de un establecimiento, la expropiación de un terreno, la decisión de negar un permiso de construcción. Esto en el caso de una emisión de algún acto realizado por las autoridades. En la actual ley de amparo también nos protege contra la omisión de la autoridad. Pero, ¿qué es una omisión? Es la abstención de hacer o decir, y más específico en términos jurídicos, es la abstención de un deber legal. Si la autoridad está obligada a hacer algo y no lo hace, estaría incurriendo en una omisión. Un ejemplo de omisión podría ser que hubiera una persona en un hospital público que requiriera urgentemente ciertos estudios, por ejemplo, una radiografía. Es posible que si el hospital no contará con el equipo necesario, pudiera constituir una omisión sujeta de amparo por afectar el derecho a la salud del o la paciente. Para nuestro último tema, revisaremos dentro de las distintas ramas que conforman el derecho, que algunas son aplicables directa o indirectamente a la logística, y entre ellas pueden estar
Derecho aduanero, las cuales son las normas legales y reglamentarias que determina el régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduanas y en general quienes realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales. Este es una rama del derecho administrativo y tributario que se encarga de regular el tráfico de mercancías tanto como la importación o exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurran en infracciones hacia estas regulaciones. El derecho aduanero tiene una gran trascendencia para la política comercial y fiscal de un país, puesto que a través de él se regulan las posibles medidas proteccionistas para proteger el mercado interior de la competencia de los productos extranjeros. Otra de las ramas del derecho que se aplican a la logística son el derecho tributario aduanero, conjunto de normas jurídicas que establecen los supuestos que serán motivo de pago de un gravamen a consecuencia de la importación o exportación de mercancías y su relación jurídica tributaria generada por dicha hipótesis en la norma fiscal, entre ellos los impuestos, los derechos o los aprovechamientos, como cuotas compensatorias, servicio de prevalidación electrónica de pedimentos, etc. Para llevar a cabo esto, el derecho dota a diversas autoridades con las facultades para llevar a cabo la administración, control, revisión y la imposición de sanciones a los sujetos obligados. Derecho laboral. El derecho del trabajo comprende una serie de principios y normativas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleados, y ambos con el Estado, siendo la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo las que se encargan de regular las relaciones entre trabajadores y patrones. La aparición del derecho del trabajo se debe a la lucha de los trabajadores y sindicatos por lograr un equilibrio entre el capital y el trabajo, y en ocasiones a la sensibilidad de los empleados para obtener cierta armonía social, así como una mayor productividad en las empresas. Entonces, el Estado regula las relaciones de trabajo individuales tanto como colectivas. El derecho mercantil se entiende como un sistema normativo de derecho interno como de derecho internacional que regula la actividad tanto de personas físicas como de personas jurídicas colectivas, que hacen de su ocupación principal la actividad comercial, y también regulan todos los actos de intermediación de toda clase de bienes, mercaderías y servicios, además de los procedimientos judiciales y arbitrales que se utilizan para dirimir controversias mercantiles. Esta rama del derecho privado tiene como objetivo normar y acompañar las dinámicas de intercambio de bienes y servicios, es decir, los actos comerciales contemplados en la ley, así como las implicaciones jurídicas que se desprendan de ellos, y establece el marco de intervención de los poderes públicos en caso de que fuera necesario, como en el caso de la protección a los consumidores. Y con esto termino mi participación en este podcast. Un gusto haberlos acompañado, mi nombre es Ismael Arroyo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hemos llegado al final de este primer episodio, el cual ha sido un programa bastante nutrido en información. Esperemos que les haya gustado los diferentes puntos de vista de nuestros compañeros, el cual todo esto es para ustedes y para que tengan una mejor visión de lo que es el aspecto laboral y el profesional. Ahora ya sabemos el buen uso del derecho, el cual es el aspecto social que implica que las personas se deban respetarse entre ellas, respetar las leyes y las normas que rigen nuestra sociedad y que utilicen el derecho de manera responsable y éticamente. Nuevamente, muchas gracias, esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta, ya que estaremos subiendo más contenido y esperemos que